Fibra. Todos han escuchado la palabra fibra, ¿cierto? ¿A qué se referirá? No sé si han escuchado eso, que cuando uno está como antítico hay que comer fibra, ¿cierto? Ese es el concepto clásico, pero que va un poco más allá. Hay tres definiciones de fibra: la botánica, la fisiológica y la química. Desde el punto de vista botánico se habla de paredes celulares vegetales. ¿Ya? Desde el punto de vista fisiológico son polisacáridos vegetales y lignina, la lignina, resistente a hidrólisis enzimática digestiva. Es decir, que llega intacta al intestino grueso. Y químicamente se habla de polisacáridos vegetales no amiláceos, o sea que no son almidón. La que más nos ocupamos en nutrición es la segunda, la fisiológica, porque hace referencia también a la lignina. Todos estos son los carbohidratos que hemos visto, la mayoría ahora en la clase que acaba de terminar. Y dentro de esto hay algunos como celulosa, bicelulosa, pectinas y además lignina, que son considerados carbohidratos fibrosos. Debido a los efectos fisiológicos que tienen estos carbohidratos y otros componentes, es que nace el término de fibra dietaria o fibra dietética. ¿Qué es la fibra dietética? ¿Qué componentes tiene? Bueno, ya vimos lignina, celulosa, pectina y hemicelulosa, ¿verdad? Pero además hay gomas, mucílagos, polisacáridos de algas, celulosa modificada como celulosa Kraft, que también se ocupa en el alimento. O sea, es más amplio. Y esto se ha venido estudiando porque se descubrieron ciertos efectos fisiológicos beneficiosos en humanos y también actualmente en animales. Lo clásico, incrementa las propiedades laxantes, que son lo que seguramente ustedes se les viene a la cabeza. Pero también se ha visto que parte de esa fibra fermenta en el colon, lo cual es beneficioso, porque genera esos componentes de fermentación, esos productos de fermentación, son energía para las células del colon, que lo ayudan a repararse si es que hay una colitis, si es que hay un colon irritable, o que previenen el cáncer de colon. Se ha visto en humanos también que reducen los niveles de colesterol. Y esto también se ha visto en animales, esto de acá, que reduce los niveles de glucosa y de insulina post-ingesta. Y eso es muy útil. Que baje los niveles de insulina en un animal, por ejemplo, que tiene diabetes. ¿Lo requiere? El célula vegetal, bueno, esto ya lo describimos, así que vamos al punto importante. Ahora, ¿cómo la fibra hace estos efectos fisiológicos? Porque la fibra no tiene el mismo comportamiento digestivo y fisiológico. No todos los componentes se portan igual. Y aquí viene el punto, pongan atención. Hay componentes fibrosos insolubles y componentes fibrosos que son más solubles. Los insolubles son celulosa y hemicelulosa. Y los solubles tenemos pectinas, gomas, metaglicanos, mucílagos, que los vamos a ver cuáles son, pero no se lo he dicho todo. Algunos polisacáridos de alga. ¿Y qué grasa tiene? Que sean insolubles o más solubles. Y aquí está el kit del asunto. Fíjense por favor. Aquí está esquematizado el sistema digestivo de un perro. Estómago, intestino delgado, intestino grueso, ¿cierto? En la primera figura
le dieron almidón al perro. ¿Qué pasó? Ese almidón fue digerido completamente en el intestino delgado, ¿verdad? Y toda la glucosa absorbida. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y hay digestión completa, o sea, no llega almidón al intestino grueso. En el segundo, en el del medio, se le dio fibra soluble. Es decir, esos componentes, pectina, mucílago, no son digeridos en el intestino delgado porque son fibras. No son digeridos. Pero en el intestino grueso son fermentados, generando ácidos grasos de cadena corta, lo mismo que se generaban en el rumen de la vaca. Y estos son fuentes de energía para el animal. Entonces le estoy dando energía a través de componentes que no son glucosa. Eso. ¿Ya? Entonces esto es ideal para un animal que tiene resistencia a la insulina, un perro gordo o diabético, un gato. Ahora, dentro de la fibra total, la fibra puede tener componentes más solubles o componentes insolubles, como más celulosa y hemicelulosa. Y en este caso, lo que hacen es aumentar la excreción porque no son ni digeribles, porque son fibras, ni fermentables, porque son insolubles. Esa es la terminología que hay que manejar. Entonces, los alimentos tienen estos componentes, tienen más solubles, tienen más insolubles, o se pueden agregar. Aquí está bien claro, fibras de alta fermentación, pectina, goma, almidón resistente. Aquí está la inulina, el probiótico que les decía recién, fructoligosacárido, la rafinosa, el trisacárido de vino. Y acá están los que fermentan poquito, insolubles, celulosa y hemicelulosa de vino. Algunos más. Los mucílagos a veces son más fermentables, son menos fermentables. Entonces, ¿qué pasa cuando usted se come una manzana? Son puras pectinas, son muy fermentables, entonces si mucho se desecha, ¿cierto? Porque se fermenta todo. Si te sacan la cáscara, son puras pectinas, 90 y tanto %. Ya, bueno. Pero si le da, hay celulosa, grado alimentario, si usted puede agregarle celulosa a un alimento y eso hace que sea no fermentable y que aumente la caloría. Se ocupan alimentos para perros gordos. ¿No me creen? Creo que tengo una. ¿Cuánto? Ahí está. Fíjense, el primer ingrediente de este alimento que es satiety, que es para la saciedad, es celulosa purificada. Se ocupa harta pulpa de remolacha en los alimentos para mascotas, sobre todo para perros, porque tiene de las dos. Está como en chonera, es rápidamente fermentable y lentamente fermentable. Entonces combina los efectos de las dos. Entonces, yo, chiquillos, quería comentarles eso, que aquí tenemos la goma guar, que es muy fermentable, que es un polisacárido de reserva en vegetales, en semillas. Es una galactomanano, o sea, galactosa y manosa. No es digerible, pero sí es muy fermentable y se ocupa con ese propósito. Este es el psyllium. El psyllium tiene esta configuración química, es glucosa y galactosa. El psyllium es una esponja. Fíjense, absorbe 10 veces su peso en agua.
cuando está en el intestino. Entonces, ¿qué va a provocar eso? Saciedad. Muy bien. Represión, distensión, saciedad. ¿Ya? También puede retrasar el vaciamiento gástrico. Puede, esto miren qué interesante, puede ayudar a combatir la diarrea porque trae agua. Pero además reduce el estreñimiento porque al aumentar el volumen estimula la contracción del músculo liso. Cuando el músculo liso se distiende es un estímulo para que se contraiga, se acuerdan de física. Entonces es como hacer las dos cosas. Así que chiquillos, el tema de la fibra se ha vuelto muy interesante en el concepto moderno. Tienen fibra insoluble, cáscara de maní, que se ocupa también en alimentos para perros gordos, la marca Hills lo ocupa. Tenían celulosa, como les mostré recién, celulosa Kraft, que es para alimentaria, pulpa de remolacha, cáscara de soya, pectina. Y en los alimentos declaran un ítem que se llama fibra. Fibra también llamada fibra cruda. Entonces ustedes dirán, bueno, por ahí es el 3% del total de fibra que tiene el alimento. No, porque la fibra cruda considera lignina y celulosa y un pedacito de celulosa. Lo vamos a ver en detalle en la parte cuando veamos evaluación química. Pero fíjense que no, fibra cruda no es sinónimo de fibra dietética total. Entonces para eso hace falta otro tipo de determinaciones más complejas. Entonces uno tiene que interpretar con alto cuidado el contenido de fibra cruda de los alimentos tabacos. Bueno, en conclusión, la fibra ya no es solo motilidad, sino que sus efectos fisiológicos van a depender del tipo de fibra. Eso es lo que quiero que quede claro en esta clase. Vimos que la fibra fermentada entrega energía para las células del colon, y así se regeneran más rápido, se desinflaman, si hay una úlcera se repara, ¿verdad? Muy importante entonces en colitis, en IBD, que se llama enfermedad inflamatoria intestinal, en mascotas. La fibra puede regular el vaciado gástrico. Si es insoluble lo acelera, si es soluble lo retarda. Sirve para perros obesos porque va a generar represión, la fibra soluble, va a tener efecto saciador, va a masticar más. Si es fibra insoluble, lo va a llevar más rápido hacia afuera, ¿verdad? Entonces, es interesante. Si está constipado, podría aumentar el volumen fecal para la evacuación. Fíjense si tiene diarrea, chiquillos. Este concepto a lo mejor no se lo he imaginado. La fibra soluble es útil en diarrea, porque trae agua. Si tengo problemas de intestino grueso, ahí se ocupan mezclas de fibra. ¿Ya? Que tengan los dos efectos: aumento de la motilidad y de represión, la tensión, para que haya contracción. Entonces, es muy relevante. Incluso hay evidencia, como les decía recién, de que es útil en la diabetes por el tema de la fibra soluble. Bien. Eso con la fibra, con los efectos fisiológicos. Por lo tanto, la parte analítica la veremos en la clase respectiva. Por lo tanto, cerramos con la importancia de la fibra en distintas especies, donde obviamente tenemos que hacer la gran diferencia entre monogástrico y rumiante.
¿cierto? En monogástrico, la fibra insoluble es inerte, por lo tanto estimula el peristaltismo, disminuye la digestibilidad de los otros nutrientes porque los lleva más rápido hacia afuera, ¿sí? Tiene un efecto de dilución de la dieta, con lo cual baja la densidad energética. Entonces es muy utilizado para individuos con sobrepeso. Eso tiene que ver claro. Pero además aparece todo lo que vimos de efectos fisiológicos de la fibra, que puede utilizarse con otros propósitos, ¿verdad? Como control de glicemia. Y eso está bastante estudiado. En el caso de la determinación química, recuerden que lo que sale en los alimentos es una expresión denominada fibra cruda que subestima la fibra total, que nos da el contenido del total de fibra. Porque este alimento tiene fuente de fibra, pues miren, tiene pulpa de remolacha, tiene fibra soluble e insoluble, tiene salvado de arroz, que es la cáscara del arroz, que es alta en fibra. Por eso ustedes se comen arroz sin cáscara, a menos que consigan arroz integral. Ese tiene cáscara. Se ocupa entonces la fibra para animales huesos, de peso. Fíjense que tiene hasta el 28% de fibra. Y tiene varias fuentes. Tiene cinnamon, cáscara de cinnamon, fructo glicosacárido, pulpa remolacha, celulosa. ¿Sí? Eso se utiliza para los huevos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y el maíz no hace eso de glucosa? ¿No hay qué? ¿El maíz? Claro, que tienen que buscar algún aportador de proteína de energía igual, tienen que satisfacer cierta cantidad de energía. Ahora, el punto es que no está en primer lugar. El lugar es importante. Lo que más tiene es celulosa porque es el que está en primer lugar. Concepto técnico de alimentación. Vamos a ver el curso. Porque van como en orden de cantidad de tenemos. Lo que más tiene es celulosa purificada. Lo que más tiene harina de pollo. Bueno, y el rumiante, chiquillo, obviamente la fibra es fundamental porque a todo esto, los rumiantes podemos vivir sin fibra. ¿No? Sí, claro. No tendremos los efectos beneficiosos secundarios, pero ¿es un nutriente esencial la fibra de... No. ¿Ya? Hay recomendaciones de ingerir y todo, pero así como que se morirse no va a fibra. En cambio, el bueno sí se muere. El rumiante sí es un nutriente esencial porque si no hay fibra, no rumia. Y si no rumia el pobre, no saliva mucho, y si no saliva, le da acidosis ruminal. Porque la saliva tiene bicarbonato, ¿se acuerdan? Se muere. Y además tiene que ser fibra más o menos larga para que pastille. También la fibra es fundamental para la producción de grasa de la leche. Porque fermentan el rumen generando ácido acético, ¿cierto? Muchos otros ácidos grasos. Y ese ácido acético sale a la sangre para la glándula mamaria y se alarga a grasa láctea. Entonces es fundamental. Entonces, cuando hay, por ejemplo, las vacas lecheras de alta producción, pueden estar sometidas a dieta límite en fibra, empieza a caer la grasa de la leche. Que no lo queremos, que la grasa de la leche se paga por grasa de la leche. Entonces, muy importante para la rumia, chiquillos, esta regurgitación que hacen los rumiantes, remasticación, desaceleración. Bien, yo creo que hasta aquí estamos con la fibra. El resto no está bien. Ya, voy a podar esta cuestión y la vamos a subir cuando pueda. Y la próxima semana, entonces,
Vamos a hacer lo mismo de esta semana. Vamos a empezar con una evaluación de carbohidratos, lo mismo hoy día de carbohidratos, la proteína que lo echamos. Y tenemos que ver lípidos.